Jamendo.com. El pasado domingo tenían lugar las elecciones federales al Parlamento alemán. Estas elecciones suponían además el adiós de Angela Merkel, quien desempeñaba el cargo de canciller desde el año 2005. Este tema ha sido un tema de actualidad que ha sido analizado y debatido por distintos medios internacionales y que además consideramos que es un tema de relevancia también para entender primero la situación interna que atraviesa Alemania, pero también la Alemania con respecto al mundo, con respecto a la Unión Europea y a sus países y a los países cercanos a la Unión Europea, pero también con respecto a Alemania como potencia mundial que también es. Para analizar el contexto alemán, tras la era Merkel y los posibles escenarios de cara al futuro, hoy contamos con la participación de nuestro compañero de revista La Comuna, Arturo Gallego, que además reside en Alemania, es, como ya sabéis, militante del Partido Popular Socialista de México y a su vez en Alemania milita en el DKP, y también con la entrevista especial que vamos a realizarle a Günther Pohl, que también es miembro del DKP y desempeñó además labores en el área de relaciones internacionales de ese partido. Y además fue candidato al Parlamento Europeo en el año 2014. Para iniciar este especial, el compañero Arturo Gallegos primero nos va a hacer un pequeño resumen, un pequeño informe sobre cómo transcurrió esa jornada electoral del pasado domingo y cuál fue el resultado electoral que tuvo el resultado electoral en consecuencia. Arturo. Gracias, Carmen. Un saludo a todos. Günther, un placer que estés aquí. Sí, solo para comentar brevemente que las elecciones del pasado domingo tuvieron resultados interesantes que se esperaban, algunos, otros no tanto, pero ciertamente queda claro que el partido de la ex canciller Angela Merkel ha perdido enorme apoyo, está en sus niveles de votación más bajos conocidos. Fueron derrotados por el candidato Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata, SPD, por un margen no muy grande, pero a fin de cuentas han sido derrotados en primer lugar. Le sigue al candidato del SPD, el candidato del partido de Merkel, el CDU-CSU, y en un tercer lugar, un tanto ya más alejado, el Partido Verde con 14.8%, FDP, los liberales, con 11.5%, el partido de la derecha, más conservadora, más reaccionaria, AfD, Alternativa por Alemania, 10.3%, y muy atrás, inclusive por debajo de la mínima necesaria para tener una fracción parlamentaria, el partido de la izquierda, Die Linke, 4.9%, que se salva de perder la representación en el Parlamento solamente porque han logrado conseguir 3 mandatos directos que les aseguran la posibilidad de tener participación proporcional. En el primer lugar, como dije, el candidato Olaf Scholz, socialdemócrata, 25.7%, y siguiéndole de cerca Armin Laschet de CDU, 24.1%. No quisiera entrar tantos en detalles, pero eso se lo dejaremos a nuestro compañero Günther Pohl, que ahora sí será entonces quien nos va a comentar más detenido los resultados y a profundidad. Bueno, primero agradecer a Günther esta participación y saludarle desde Sevilla y también desde Alemania, que está Arturo. Y para empezar, querríamos también un pequeño esbozo sobre qué ha ocurrido en Alemania para que, entre otras cosas, el partido que estaba en el gobierno haya tenido esos resultados que demuestran un claro rechazo hacia sus políticas y también, bueno, un análisis un poco general sobre cuál es tu perspectiva de por qué han sido estos los resultados de esos comicios.
A ver, buen día a Sevilla, a España toda, y muchas gracias por la invitación y la confianza en mí de explicarles un poco sobre la situación acá en Alemania. Y si me equivoco en algo, Arturo seguramente me ayuda o me va a corregir. Bueno, esas elecciones tienen una característica muy interesante porque fue la primera vez que el canciller o la canciller no se presentó otra vez. Eso desde 1949 nunca había ocurrido. O sea, cuando hubo cambios de gobierno, el canciller en este momento perdió las elecciones. En este momento, hoy, en 2021, no se puede decir que la canciller Merkel perdió las elecciones porque simplemente no fue candidata. Ella hace 2 años o hace 3 años prácticamente decidió de ya no ir a las elecciones, dejó también la presidencia de su partido en otras manos. Y este proceso de buscar un presidente para el Partido Democristiano ya mostró la crisis del partido, porque en este tiempo demoraron prácticamente un año en discusiones y en discusiones sobre el tema quién la puede suceder a Angela Merkel. Merkel tiene un papel interesante porque en 2005 nadie pensaba que ella iba a demorar 16 años en el cargo. Era relativamente joven, la primera vez una mujer en el cargo, y tuvo muchos enemigos internos en su partido. Ella más bien es, si se puede hablar de ala izquierda en los democristianos, ella sí es representante del ala izquierda de su partido, y hubo varios hombres que trataron de derrocarla o de sucederla al menos en su cargo, y ella prácticamente tuvo una tenacidad en defender su puesto que es impresionante, que nadie le había dado crédito a tener esta fuerza interior. Y además fue una canciller que ha tenido que enfrentar varias crisis. La crisis de los refugiados del año 2015, la crisis del COVID ahora, la crisis pero también de la economía mundial en 2008, 2009, 2010, y varias crisis más, claro, la del cambio climático, etc. Y lo interesante de Merkel es que casi nunca tuvo una respuesta clara, sino siempre decía, bueno, vamos a ver, vamos a esperar, vamos a ver un poco cómo las cosas se desenvuelven. Y tuvo un instinto de saber en qué momento decir qué cosa y en qué momento callar. Eso le ha ayudado mucho. Lo más significativo habían sido las elecciones hace 4 años, 2017, cuando le preguntaron, ¿y cuál es su programa para los próximos 4 años? Y ella dijo, Sie kennen mich, ustedes me conocen. Y como la conocíamos, sabíamos, va a ser lo mismo de siempre, nada espectacular, pero tampoco nada que temer. Y como la gente en Alemania no le gusta arriesgarse, entonces sabía bien. Esto lo expliqué un poco para entender un poco el éxito de Olaf Scholz, de los socialdemócratas, porque de todos los candidatos él se parece más a Merkel en su forma de hablar, en su forma de pensar y repensar y ser tranquilo y decir o dar la impresión de que él siempre va a tener alguna respuesta. Y además él es un tipo de finanzas, sabe muy bien de finanzas, y es el actual ministro de Finanzas y vicecanciller. Así que él tenía más reputación frente a Armin Laschet, que nunca ha tenido un papel en política nacional, sino solamente en el estado, más bien el estado más grande de Alemania, Renania-Westfalia del Norte, pero nunca ha tenido un papel a nivel nacional, y ni mucho menos la candidata de los Verdes, Annalena Baerbock, que nunca ha tenido ningún papel en política, o sea, dentro de su propio partido, pero nunca responsabilidad de administración.
Ya con eso sabemos hoy que Scholz fue ganador, como Arturo acaba de explicar, con casi el 2% más que los democristianos, pero hay que ver que los democristianos cayeron de un 33% y los socialdemócratas habían tenido un 20% hace 4 años. Así que lo que pierden los democristianos, ganan los socialdemócratas. Es muy interesante que la extrema derecha, que siempre había pensado ganar todos los votos de los democristianos cuando ellos algún día entren en crisis, no ganaron nada, sino han perdido casi el 2%. Y los liberales, que aquí el partido FDP, que es un partido meramente neoliberal y el partido más cercano al gran capital, este partido tampoco gana mucho, gana 0,5%, creo, muy poco frente a en comparación con las elecciones anteriores. Entonces, ahora la situación, el panorama es que no sabemos prácticamente quién va a ser gobierno y tenemos una situación un poco cómica, paradójica, porque o los democristianos o los socialdemócratas necesitan necesariamente 2 partidos más para formar coalición. Y esos 2 partidos, como Die Linke, la izquierda nunca es así en Alemania por el anticomunismo, no se piensa ni siquiera hablar con ellos, ni tampoco se habla con la extrema derecha. Así que quedan solamente FDP y los verdes. O sea, prácticamente esos 2 partidos que quedaron tercero y cuarto tienen garantizada su entrada al gobierno. Solamente la cuestión es con quién van a ser gobierno. Los votantes del Partido Verde en 2/3 más o menos prefieren la coalición con los socialdemócratas y es justamente lo contrario en el caso de los liberales que prefieren la coalición con el Partido Democristiano. El problema más grande entre los 2 partidos mencionados, los 2 más pequeños, será el tema del cambio climático. Sí, el Partido Liberal es el partido de los ricos, de la gente con Porsche, con BMW, o sea, con automóvil, libertad automovilística para ellos lo más importante, libertad para todo, libertad para el capital, no pagar impuestos, etc. Y los verdes tienen fama de ser estos de la bicicleta, por el cambio climático, el tema del medio ambiente, etc. Cómo formar coalición entre 2 posiciones muy distintas. También las ideas sobre frenar el cambio climático son muy contrarias. En este caso, los verdes abogan por una taxación a cualquier cosa, a gasolina, a vuelos, etcétera, prohibir muchas cosas o taxarlas con una taxación muy alta. Nosotros, por ejemplo, como Partido Comunista Alemán, estamos en contra de esas taxaciones porque sabemos, obviamente, que eso va a perjudicar a los más pobres, porque los ricos igual se van a poder permitir el lujo de viajar, de volar, etcétera, tener su automóvil, aunque cueste el doble, no les importa. Así que esto tampoco ayuda prácticamente en el tema del cambio climático. Los liberales tienen otra idea. Ellos dicen el cambio climático, el capitalismo, aunque el capitalismo es el culpable de toda esa situación, tiene capacidad de organizar la solución dentro de sus propias ideas. O sea, renovación de toda la industrialización, por ejemplo, ya no utilizar energía, o sea, las energías que conocemos, sino reemplazarlas por otras energías y, o sea, prácticamente buscar la solución en la modernización del capitalismo mismo. El problema será que eso se demora generalmente 50 o 100 años y sabemos que este tiempo la humanidad ya no tiene. Además, Alemania, con sus casi 80 millones de personas, es el cuarto en el mundo de países culpables por el cambio climático.
Ya, ¿sigo o quieres hacer una pregunta? Porque, o añadir algo, si no, puedo seguir con los otros partidos. Eh, Gunther, me parece muy bien la explicación que has dado sobre las posturas de los principales actores, ¿verdad? Entre SPD, sociocristianos, que se estarán debatiendo, se están casi vendiendo a los otros dos partidos, ¿no? Están haciendo la mejor oferta para ganarse su apoyo y entrar al gobierno. Pero nos queda de lado, ya mencionaste ahora AfD, y nos queda de lado el que posiblemente sea el gran perdedor, aparte del que pierde la Cancillería, los sociocristianos, que es la izquierda, ¿no? Paradójicamente, en el lugar donde yo vivo, que es la Alemania Oriental, del ex territorio de la ex República Democrática Alemana, es donde el único estado donde gobierna un ministro del partido de la izquierda, y han perdido catastrofalmente también aquí en su primera experiencia como gobierno, en coalición precisamente con socialdemócratas y verdes, que era la gran esperanza, ¿no? de esta izquierda, de este partido de izquierda, de hacer posible quizá un gobierno tripartita, con ellos romper este anticomunismo, como tú bien lo llamaste. Paradójicamente esto no se logra por la gran debilidad precisamente del partido de la izquierda, que está a nada de quedar fuera del Parlamento. Y esto lo traigo a colación por también la participación de nuestro partido, el DKP, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nuestro estado, en Turingia, no fue posible armar una candidatura propia de DKP. Y me gustaría que comentases un tanto sobre lo que representó este partido Die Linke en las elecciones y cuál es la relación en general del Linke como partido, único partido, digamos, oficial de la izquierda con representación nacional, y su relación con nuestro partido DKP, ¿verdad? Porque hay una sobre la pasión, por así decirlo, entre simpatizantes, militantes y personas que dividen a veces el voto, ¿no? Entre estas dos agrupaciones. Si haces el favor, cuéntame. Claro, el problema, el partido Die Linke escogió en el año 2007 a través de una unificación de dos partidos, el antes PDS y otro partido que venía del oeste de Alemania, del sector de La Fontaine, que antes había sido el presidente del Partido Socialdemócrata. Escogieron el nombre Die Linke, o sea, la izquierda. Esa prepotencia de decir representamos a toda la izquierda en Alemania, unido a la incapacidad de explicar qué es política de izquierda, eso es ya algo un poco paradójico. El partido Die Linke dejó de ser un partido de los pobres. Si es que antes había sido, al menos en el este de Alemania, hoy en el este de Alemania, el partido que más supuestamente se preocupa de las preocupaciones de la gente de la ex-RDA es el partido AfD. Mucha gente vota por el AfD porque el AfD, los fascistas, neofascistas, muy a la derecha al menos, dicen que nosotros ya representamos prácticamente el proletariado en el este de Alemania. No lo hacen, pero dicen, y la gente vota por ellos en su mayoría. El AfD tiene ahora mucho más votos en el este que Die Linke. Die Linke es hoy un partido, y hay mucha pelea dentro de este partido sobre el camino a caminar. El problema, o sea, la pelea en este partido se dirige por el tema de que o abogamos por los derechos sociales de la gente pobre, o somos un partido lifestyle o sea, prácticamente de lo que se habla, más se trata de lenguaje, cómo se pronuncian palabras que
por ejemplo, cómo se discute el tema del medio ambiente, cómo se discute el tema de la igualdad de género, el LGBTI, etcétera. Todas cosas importantes, pero para un partido de izquierda, el tema social, seguimos pensando nosotros, tiene que ser lo principal, el tema social y no el tema de los distintos géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Son importantes, repito, pero no son lo que hay que poner a lo principal, porque la gente paga cada vez más por sus alquileres. La gente cada vez más paga por su transporte público o transporte privado. La taxación para los pobres va en aumento. O sea, hay temas también como militarismo. Alemania tiene mucho dinero para enviar soldados al exterior, pero no tiene dinero para los hospitales, etc. Y la gente no encuentra una adecuada asistencia médica. Ya no como antes era. Alemania tiene esa fama en el mundo de ser el país, segundo, más evolucionado del mundo. En algunos sectores es verdad, pero en sectores como en los hospitales, el sector de la salud ya no es así. Ya prácticamente en las últimas 2 décadas perdió mucho crédito en ese sentido. Y esas son las preocupaciones verdaderas de la gente. Y el partido Die Linke no tiene respuesta frente a esas cuestiones. Y por eso ha perdido mucho voto y está perdiendo cada vez más votos. Y justamente donde tú resides, Arturo, en Turingia, es como bien has explicado, ellos gobiernan incluso. Y es donde gobiernan, siempre pierden más votos que en otros lugares. Donde no se los conoce, no pierden tanto. Donde se los conoce muy bien, lo que hacen finalmente cuando están en gobierno, pierden votos. Y el otro factor, por qué perdieron en esas elecciones tantos votos de un 9 punto y algo a 4.9, casi la mitad de los votos perdieron. El otro motivo para el electorado de ya no darles el voto fue que ellos discutieron en voz alta ser parte de este nuevo gobierno, un gobierno rojo-verde, se decía, de los socialdemócratas, la izquierda y los verdes. Y los otros ganaron, los verdes ganaron, los socialdemócratas ganaron, pero Die Linke perdió votos, porque el electorado de Die Linke no quiere ser co-gobierno, no quiere cogestionar el capitalismo, sino ellos quieren que el capitalismo desaparezca. Ese es el tema, pero el capitalismo no va a desaparecer cuando nosotros gobernamos. Ahora el resultado de mi partido o de nuestro partido, Arturo, el mío, el Partido Comunista Alemán es insignificante, perdón, en el sentido del resultado. Tenemos muy pocos votos, pero el problema es que pescamos en el mismo lago que Die Linke. Y en Alemania el voto útil es muy común. La gente vota por Die Linke cuando se trata de que quizás no llegan al Parlamento, hay que darles el voto para que superen el 5%. Y claro, eso tiene algo a favor, esa idea, porque al menos entran algunos diputados muy buenos, que ellos también tienen en el Parlamento. Y esa idea lleva a que la gente piensa, un voto para un partido que queda debajo del 5% es un voto perdido. Pero nosotros creemos que no hay votos perdidos, sino cuando doy mi voto a un partido que luego hace otra cosa de lo que había prometido. Eso es un voto perdido y no el voto es perdido cuando es para un partido pequeño. Además, ¿cómo van a cambiar las cosas? No, nunca van a cambiar las cosas si siempre pensamos así. Así que es interesante que los partidos relativamente o consecuentemente de izquierda no ganaron votos, sino perdieron votos. Nosotros ganamos un poco de votos, pero a nuestro nivel no es así de gran cosa. Ganamos 4.000 votos, no es muy poco, no es mucho, digo. Los de Die Linke
finalmente perdió muchos votos. Interesante, por el otro lado, la extrema derecha tampoco gana. La extrema derecha había pensado, vamos a ganar a través de la crisis de los democristianos, tampoco ganan. Hubo una campaña electoral, como siempre le gusta hacer a los partidos en Alemania, todo el mundo es de centro. Nosotros somos de centro, los democristianos son de centro, los liberales son de centro, los verdes son de centro, los socialdemócratas todos son de centro, porque aquí se dice los extremos son la catástrofe, o sea, o de izquierda o de derecha, todos son iguales y no llevan a nada, sino a inestabilidad. Y al alemán y a la alemana no le gusta inestabilidad. Si quiere un gobierno que dé tranquilidad. Ese también es el éxito de Olaf Scholz, porque él parece dar más tranquilidad. Al menos el candidato Laschet de los democristianos no promete tranquilidad porque es un tipo muy caótico. Finalmente el domingo metió su papeleta de votación doblado de manera que las cámaras de televisión pudieron ver o filmar lo que votó. Claro, no era sorpresa que votó por su propio partido, pero eso es estrictamente prohibido. Y el caso fue investigado también por la Comisión Electoral Nacional y dijeron como era el jefe del Partido Democristiano y no es sorpresa que vote por su propio partido, no lo sancionaron. Pero este tipo es caótico. Y era una de sus varios problemas que ha tenido en esa campaña electoral y la gente no quiere ese tipo como canciller. Pero no está dicho, es posible que es claro que los liberales, cuando no llegan a acuerdos con los socialdemócratas, y hay que ver que los socialdemócratas llevan ahora de sus más de 200 escaños al Parlamento, llevan más de 50 bien jóvenes de sus filas de los Jungsocialisten, de los jóvenes socialistas, que son relativamente de izquierdas y estos no prefieren coalición con los liberales. Y como hay que hacer esa coalición en el mejor de los casos desde el punto de vista del SPD, ellos van a pedir que no se firme ningún convenio de coalición con o sea, ellos sí quieren que se taxar más a los ricos y no van a permitir que los liberales lleven a cabo su política para el capital. O sea, es muy complicado formar un gobierno entre esas posiciones. Yo creo que el problema entre los socialdemócratas y los liberales va a ser más complicado que el ya mencionado entre los verdes y los liberales. Así que finalmente es posible que los liberales digan que no vamos a hacer coalición con los socialdemócratas, vamos a hacer la coalición con los democristianos y ahora en tal caso todo dependería de los verdes y los verdes posiblemente aboguen por esa coalición, incluso con los democristianos, lo que aquí se llama la coalición Jamaica, por la bandera de Jamaica, que es de negros, de negro, de amarillo y de verde, porque los colores aquí de los conservadores es negro, de los liberales es amarillo y de los verdes, sorpresa, es verde. Así que esa es la coalición Jamaica y la otra sería la coalición Semáforo, que es rojo, amarillo y verde. No sabemos dónde termina esto. Hay varias cosas que he estado apuntando porque además me estaban llamando mucho la atención. Primero, el perfil del candidato del Partido Socialdemócrata y la analogía con Angela Merkel y con un perfil como moderado, como tranquilo en su discurso, y que eso también se ve que es un referente también para la tranquilidad de los alemanes. Pero hay otra cuestión que también habéis comentado, primero sobre las desigualdades, si aún existen desigualdades entre distintas zonas de Alemania, entre la zona que pertenecía a la República Federal y la que pertenecía a la República Democrática,
y por otra parte las desigualdades sociales en general, porque habitualmente se ve a Alemania, sobre todo desde los países del sur de Europa, como es en mi caso, se ve a Alemania como un lugar donde todo va bien, o sea, donde hay mucho empleo, donde la vivienda y determinadas cuestiones sociales están garantizadas. Entonces también saber un poco cuál es esa realidad social que vive en Alemania, sobre todo la clase trabajadora alemana, porque los ricos viven bien en todas las partes del mundo, pero sobre todo eso, los sectores más proletarios, ¿no? Por así decirlo. Es doble o triple. Es en un caso de entre este y oeste, por supuesto. Todavía se gana más dinero por el mismo trabajo en el oeste que en el este. Hay más desempleo en el este de Alemania. O sea, hablamos ahora de 32 años después de la caída del muro, ya van a ser 30 años y todavía se gana, creo que más o menos el 80-85% en el este de Alemania en comparación con el oeste. Y hay mucho más desempleo allá. Otra desigualdad es entre hombre y mujer. En Alemania las mujeres ganan, creo que el 78% de lo que gana un hombre por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo, eso es contra la ley, pero parece que se puede hacer, los contratos laborales son libres a veces, ¿no? Uno puede discutir con su jefe y recibe lo que alcanza en las negociaciones, y resulta que las mujeres casi siempre ganan menos que los hombres. Esa es una desigualdad social también. Y el tema, lo que mencionas, así el tema del empleo en general, claro, Alemania ya no tiene tanto desempleo como ha tenido hace 20 años. Pero ¿qué tipo de trabajo se ha creado? Se ha creado un tipo de trabajo muy mal pagado. Alemania es casi el último país en Europa que no tiene salario mínimo, o sea, ahora sí hay un salario mínimo, pero es de 9,20 euros. En 9,20 euros en Alemania uno no puede vivir. Se necesita al menos 12 euros, los sindicatos dicen 13 euros por hora, para que después de 40 años de trabajo con este salario mínimo de 13 euros por hora, se pueda tener una renta encima del nivel de ayuda social. O sea, tenemos mucha gente que ha trabajado toda su vida y no recibe, o sea, recibe una renta debajo de la ayuda social y, claro, recibe más allá de la renta entonces un dinero del Estado adicional. Y eso es en contra de la dignidad de la gente, cuando uno ha trabajado siempre y todavía tiene que pedir ayuda al Estado, y a muchos alemanes incluso no le gusta esto y no pide esta ayuda. Prefiere vivir con 200 euros menos en la vejez que pedir ayuda social. ¿Cómo es la palabra, Arturo? Sí, por la vergüenza, porque Vergüenza. hay una cierta estigmatización social a la gente que Exactamente, recibe por vergüenza. este Hartz IV programa, ¿no? Exactamente, es por eso. Así que Alemania puede tener esa fama de ser un país rico y un país democrático, pero le falta mucho en el tema social, y además lo que ya mencioné antes, el tema de los hospitales, el sector de la salud, que necesita mucho dinero y no lo tiene, o el sector también de la educación, que requiere una renovación muy grande en dinero. Además, hay otros problemas de logística. Alemania tiene un sistema cibernético que es prácticamente a un nivel atrás de Rumania, dicen, y porque en Rumania es más fácil tener internet que en Alemania en muchas zonas,
porque en Alemania el mercado, como lo arregla todo, el mercado arregla que en zonas aledañas no se pone ninguna torre cibernética, sino, bueno, ahí no hay internet. Y como hay mucha gente que vive allá, no vale la pena. Eso es el mercado. Y ahí nosotros decimos, el Estado naturalmente tiene la tarea necesariamente de garantizar acceso a Internet, a la comunicación, como la comunicación de hoy ya no es el correo postal, sino la comunicación hoy es cibernética, entonces debe haber un derecho en todas las partes de acceder a Internet, y así que hay muchos problemas también por este lado. Y bueno, adicional a cosas como la militarización y el papel de Alemania en el mundo, que nosotros desde el Partido Comunista Alemán vemos muy crítico el tema de la agresión frente a Rusia y la agresión frente a la República Popular China y sus misiones militares como en Mali, o el tema de Afganistán, que creo que en todo el mundo se ha reconocido que esto no ha sido el gran éxito cuando la OTAN tuvo que salir casi huyendo allá hace 2 meses. Y lo que pasa es que no se cuestiona la OTAN. La OTAN y los Estados Unidos son nuestros mejores amigos. Y esto es prácticamente en que todos los partidos de los 4 que pueden formar el gobierno están de acuerdo totalmente. Ahí no hay ninguna matiz siquiera. Todos dicen sí a la OTAN, sí a los Estados Unidos. Y esto es quizás un tema que podemos meternos más profundamente. Sí, genial, Gunther, que has abordado un tanto el tema internacional. Me gustaría, sin embargo, regresar por última vez un poco a otra cosa que mencionaste también, muy importante para la clase trabajadora, y que hay algunas cosas que no se saben muy bien. Como dice Carmen, tenemos una versión muy, a veces, cliché, ¿no? De Alemania, inclusive en el sector también de la economía. Pensamos que todo camina muy bien, y me pasa a mí cuando voy de visita a México otra vez. Todo el mundo piensa que les voy a contar las maravillas del primer mundo, y bueno, las hay, pero también está el otro tema. Y una de esas cosas que poco se conoce es precisamente que el Estado alemán, en mi opinión, actúa activamente para mantener ese status quo, como cualquier otro estado ciertamente capitalista, pero Alemania también lo hace particularmente a través de una política sindical que prohíbe a los sindicatos, por ejemplo, manifestarse por cuestiones políticas, ¿no? Pocos estados tienen esta línea, y solamente reduce la lucha sindical a una lucha por la mejora del contrato, ¿no? Y en esta situación los partidos también se han como que adherido a ciertos sindicatos, ¿no? Ha habido algunas manifestaciones últimamente, inclusive huelgas, que me gustaría que quizá pudieras comentar. ¿Y cuál ha sido la relación, a veces hasta simbiótica, ¿no? Parasitaria de algunos partidos con algunos sindicatos? Gunther, por favor. Sí, bueno, hay que entender primero que en Alemania tenemos el sindicalismo único, que significa, o sea, después de 1945 los sindicatos dijeron nunca más al fascismo. Antes del fascismo, antes de 1933, los sindicatos estaban divididos en formaciones políticas. Hubo sindicatos socialdemócratas, sindicatos anarquistas, sindicatos comunistas, sindicatos cristianos, y después todos fueron unidos después de 1945. Eso significa que yo estoy en el mismo sindicato que los socialdemócratas. Pero como los socialdemócratas tienen una mayoría política dentro de la izquierda muy grande históricamente, prácticamente ellos se llevaron todos los sindicatos en las cúpulas. Y estos sindicatos tienen la tendencia de arreglársela con el capital de manera pacífica. No hubo muchas huelgas en Alemania. Alemania no era un país de huelga. Luego, después de la unificación, o mejor dicho, la devoración de la RDA, la situación cambió un poco.
Primero porque gente del partido PDS, luego de Die Linke, ocupó también posiciones en los sindicatos por su fuerza, porque están en el Parlamento, y con la caída de los socialdemócratas de ser un partido de más del 40% a uno de 20%, ya prácticamente ellos perdieron un poco el control sobre los sindicatos. Además, hubo más huelgas, especialmente en el sector público, en el sector de los servicios públicos. Por ejemplo, en los hospitales, por la situación que en Alemania, yo creo que si se compara con otros países de la Unión Europea, Alemania es el país donde casi más pacientes tiene un solo enfermero en el hospital. A cuidar en la noche, por ejemplo, a 20 personas es casi imposible. Creo que en Noruega son un enfermero por 3 personas o 4, en Holanda más o menos así. En Alemania la situación laboral para los enfermeros es fatal, es horrible. Muchos dejan este trabajo después de 5 o 6 años y buscan otro trabajo. Y de ahí hay huelgas en este sector. También hay huelgas en otros sectores estatales de Alemania. Los hospitales, perdón, no son estatales, generalmente son incluso privados hoy en día, una cosa que se llevó a cabo hace años, ya que se privatizó a muchos hospitales, y hay huelgas. Así que el sindicato Verdi, eso es de prácticamente de los servicios públicos unidos, se llama más o menos en la traducción al español. Este es el único sindicato que realmente gana membresía. Hay mucha gente en los últimos años que se ha afiliado a este sindicato, mientras los de la industria como los metalúrgicos han perdido. Eso tiene que ver también naturalmente con la situación de que cada vez hay menos trabajadores en el sector del metal, o mineros ya no hay, como ya no hay minería de carbón, así prácticamente sí hay industria química, pero lo del metal ha disminuido bastante en los últimos 20 años. Entonces, lo que Arturo menciona es interesante también, que en Alemania a los sindicatos está prohibido hacer una huelga o alguna acción política. O sea, no se puede ir a una huelga por solidarizarse con otros, que no es el propio tema de uno en la misma empresa, sino por ejemplo, cuando Ford, ¿no?, la automovilística en Colonia, quiere recortar puestos de trabajo, los de Opel no pueden hacer una huelga de solidaridad con ellos, porque esto no está prácticamente pensado dentro del contrato colectivo. O sea, se puede tratar solamente de cuestiones salariales o cuestiones de esta propia empresa, pero no de otras empresas. El problema es que, no sé, es que no está dicho en ninguna ley que esto está prohibido, sino que los distintos jueces habían fallado en contra siempre de las huelgas de solidaridad, pero prácticamente no es parte de la Constitución esto, o no hay ley que diga específicamente esto. O sea que es cuestión de los sindicatos de probarlo, de llevarlo a cabo. Por ejemplo, en el caso de que, bueno, como por ejemplo un partido de extrema derecha tome el poder en Alemania, los sindicatos, ¿qué harían? ¿Regirse por la ley o regirse por la costumbre de no hacer una huelga de protesta, una huelga general, o hacia una huelga general contra algún toma de poder de los fascistas o cualquier cosa, o por la paz? En los años 80 sí hubo acciones más combativas de los sindicatos cuando se trató de las armas atómicas de Estados Unidos en el oeste de Alemania. Hubo huelgas también contra esto, o gente no iba al trabajo durante varios días durante las acciones del Movimiento por la Paz. Hubo esto, y hubo también
amonestaciones de parte de los dueños de la fábrica, pero cuando muchos dejan el trabajo por ese día, entonces no se puede sancionar a todo el mundo. O sea, la respuesta a esta situación que Arturo mencionó es una respuesta, tiene que ser una respuesta política. Tenemos que ser muchos y ya prácticamente después cambian estas situaciones. De alguna manera parece que también la construcción estatal de Alemania en la actualidad, como toda construcción de cualquier estado, es una construcción clasista, pero que está muy atada y que afecta de una forma que atraviesa, pues eso, la lucha sindical, la lucha política y también incluso la ideología social mayoritaria del pueblo alemán. Yéndonos también ya un poco también a la perspectiva más internacional, aunque todavía sin salirnos un poco de lo que está cerca, es importante también saber cuál es el papel de Alemania dentro de lo que es la Unión Europea. Habitualmente, de hecho, se habla de Alemania como la Unión Europea, o sea, los intereses de Alemania son los de la Unión Europea, aunque también sabemos que hay dos cabezas importantes en la Unión Europea, que también es Francia, aparte de Alemania. ¿Qué perspectivas ves en el contexto en el que estamos y también de cara a los posibles gobiernos que vengan del papel de Alemania dentro de la Unión Europea y del papel de la Unión Europea con respecto a los pueblos, al pueblo alemán y al resto de los pueblos que lo componen? Bueno, los dirigentes de la Unión Europea después de las elecciones en Alemania dijeron que ellos esperan que bien pronto se pongan de acuerdo los partidos en Alemania para formar un gobierno. Y esto no pasaría cuando habría elecciones en Lituania o en la República Checa, porque no interesa tanto. O sea, ya tú ves prácticamente el papel que Alemania tiene, y yo creo que en la crisis hace 10 años o en la crisis del 2009-2010, se veía muy bien el papel de Alemania. Prácticamente Alemania dirigió toda la gestación de la crisis en aquel tiempo. Alemania finalmente gana mucho dinero con esa construcción de la Unión Europea y con el euro. Prácticamente los países como, quedémonos en España, que perdió la peseta y prácticamente ya no tiene posibilidad de devaluar su moneda cuando quiere vender algún producto a Alemania. Prácticamente está en el mismo mercado con la moneda del euro y tiene que vender sus productos de alguna manera en Alemania, pero tiene que permitir también que Alemania venda sus productos en España. Y entre estos dos países tan desiguales, es obvio y es de esperar que el capital alemán predomine y se lleva también mercados en España, por ejemplo, el mercado automovilístico o cualquiera de las cosas. Caso de Grecia, ni hablar, Alemania prácticamente se adueñó de los aeropuertos griegos después de la crisis. La Lufthansa compró los aeropuertos ahí y Alemania tiene, o sea, el capital alemán tiene el predominio sobre Europa. Es interesante que los nazis en su programa económico dijeron que después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial, Europa tiene que ser un único mercado con una sola moneda, con Alemania en el centro dirigiendo lo que otros tienen que producir. Alemania, como sabemos, perdió esa guerra y ganó prácticamente toda la economía después de la guerra sin métodos militares, sino prácticamente por su fuerza económica. Se llevó a cabo el programa de los fascistas prácticamente palabra por palabra, ganaron esta guerra económica después de haber perdido la guerra militar. O sea, el papel alemán, el papel o la idea del capital alemán nunca cambió. Fue la idea del capital cuando hubo todavía el emperador alemán. Después fue el papel y la idea del capital en la República de Weimar
y después de los fascistas y después en la Alemania federal, siempre ha sido el mismo papel. Alemania tiene que dominar Europa. Después de caer el muro de Berlín y esta parte alcanzable de Europa se agrandó en ese tiempo, claro, Alemania estaba prácticamente, ya, era casi, por eso los ingleses, los británicos y los franceses tuvieron recelo frente a la unificación alemana, porque sabían que Alemania ya por estar geográficamente en el corazón de Europa, tendría que poner sus tentáculos también al este de Europa y así pasó. Bien, ahora el papel de Alemania después de Merkel no va a cambiar en absoluto. Los socialdemócratas harían lo mismo. Solamente puede haber un leve cambio frente a los Estados Unidos en el sentido de que el ala pro-transatlántico, que era muy fuerte o es muy fuerte en los democristianos, no es tan fuerte dentro del Partido Socialdemócrata. Y ahora con su nueva fracción parlamentaria, con los, como ya mencioné, los muchos jóvenes que tienen ahora, hay más gente que sí, ya al menos a voz baja dice que todas esas guerras de los Estados Unidos, todo lo que ha hecho en Libia, en Siria, en Mali, en Somalia, en donde uno mire, ni hablar de todas las dictaduras que han puesto en América Latina en los años 70, 80, etcétera, que ya con el tema de Trump y el tema de que Biden tampoco cambia mucho en la política exterior de los Estados Unidos, ahí puede haber quizás un poco más entendimiento con Rusia para hacerle frente a los Estados Unidos. No tan abiertamente, pero por ejemplo, el gasoducto que pasa por el Mar Báltico, que ahora ya hace 2 semanas fue ya terminado, que ha sido un tema de mucha discusión en Alemania, fue propagado y llevado a cabo por los socialdemócratas y los democristianos. Estaban a favor de esto y los verdes, por ejemplo, muy en contra. Los verdes son muy antirrusos y muy antichinos. Es muy interesante que son muy bélicos los verdes, que en los años 80 se formaron como un partido pacifista. Hoy es el partido más agresivo en política exterior, más agresivo que los democristianos o el AfD no es tan agresivo que los verdes. Es muy interesante. Tiene que tener un factor psicológico también porque ellos vienen de filas maoístas en aquel tiempo y como eran muy amigos de China en ese tiempo, en los años 70, los que hoy son los más viejos dentro del Partido Verde, pero eran muy pro-chinos y después ya prácticamente, o sea, de ahí tienen su antisovietismo, su antislavismo, su ser anti-Rusia hoy, y como China ha cambiado, también ahora están contra China. No sé, tiene que tener un factor psicológico también dentro de este Partido Verde. Lo que pasa es que Alemania, la posición de Alemania en la OTAN no se va a cambiar, pero es posible que un gobierno de coalición semáforo, como aquí decimos, con los socialdemócratas a la cabeza, ojalá pueda ser un poco más pacifista con los rusos. Por otro lado, la tarea de pagar el 2% del Producto Interno Bruto a la OTAN, o sea, al militarismo, se va a llevar a cabo, seguramente. Eso dicen, es un convenio internacional, son nuestros amigos, no se trata de enemigos en la OTAN, sino todos son amigos, así que vamos a pagar los españoles, los griegos, los turcos, cualquiera, los italianos, los franceses, todos los que están en la OTAN pagan también, aumentan también su gasto militar. Y claro, el militarismo siempre es un buen negocio, pues se puede ganar mucho dinero porque todo lo que el militarismo produce en el capitalismo es muy útil, que las cosas se destruyan y se vuelven a reproducir y siempre
fabricar nuevas armas, así que es un negocio redondo en el capitalismo. Al socialismo no le sirve el armamentismo, el capitalismo es prácticamente la forma de sobrevivir. Así que no se va a tocar ese tema, o sea, no se va a cambiar el militarismo en Alemania. Es muy clara esa respuesta, Günther. De hecho, teníamos planeado brincar al tema de la relación con Estados Unidos. Ya la has abordado, genial. Quizá algún apunte, y ya que has dado perspectivas de lo que pudiera ser una relación con Rusia y con China, apuntar también que precisamente y de manera casual acabo de encontrarme en la calle de Weimar, donde yo vivo, al último canciller socialdemócrata Schröder, caminando simplemente por la calle, y quería traerlo a colación porque es precisamente este personaje Schröder de las personas que más ha estado empujando por una relación amistosa con Rusia, y que ha sido uno de los que más pregonan y que han apoyado la idea del Nord Stream. Y ahora que el Partido Socialdemócrata pueda regresar a la Cancillería, pues quizás sería, como tú dices, algún tipo de acercamiento pues imaginable, ¿no? Y sería ciertamente un cambio positivo con respecto a lo que fue, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, Westerwelle, que estuvo inclusive implicado de manera profunda en la cuestión de Ucrania y la desestabilización en Maidán, la plaza de Maidán, etcétera. Y en este sentido, me gustaría preguntarte cuál sería la mejor una perspectiva sana de relación de Alemania con Rusia y China, porque ahora también no solo es, como dice muy bien el partido DKP, el antisovietismo, el antieslavismo, antirrusia, sino se le ha unido ahora este anti-China, ¿no? Que ahora se le acusa de una política mercantil criminal y de querer acaparar mercados, etcétera, y ya se ve cómo se empieza a demonizar en los medios también a China, ¿no? No sé si quieras comentar también algo al respecto. Sí, bien, el tema de China. China es, China es un país con un partido comunista a la cabeza, y también tiene formas económicas socialistas y también tiene formas económicas capitalistas. Creo que más allá de que nadie entre nosotros sabe cómo va a estar China en 15 años, qué camino va a tomar, pero hasta ahí creo que estamos claros de una sola opinión, que tiene las dos cosas, y los mismos chinos dicen esto. Eso incluye que China busca mercados de alguna manera también en África, por ejemplo, en América Latina, pero China siempre deja infraestructura. Cuando compra metales, compra lo que necesita, o energía, carbón, etcétera, o cualquiera de las cosas que necesita, lo hace dejando siempre alguna infraestructura en los países. Eso es lo que el capitalismo no hace. El capitalismo del oeste dice que da ayuda al desarrollo, pero la ayuda al desarrollo siempre desaparece en manos de algunos gobernantes de algunos países, o prácticamente es una ayuda al desarrollo para que, combinado con la idea de que por ejemplo, Nigeria o qué sé yo, algún país africano, después invierta con empresas alemanas. Prácticamente el dinero que se da vuelve enseguida, prácticamente se queda en manos del capital alemán nuevamente. Así que cuando China trata de ingresar en mercados, hace en un 10% esto lo que el capitalismo usualmente hace 200 años, pero solamente en un 10%. Y ya se grita que los chinos son unos capitalistas que invaden mercados, etc. Bueno, quién sabe mejor qué es invadir mercados que los medios de comunicación del capitalismo, porque ellos saben cómo es esa cosa, y se quejan de algo que ellos están acostumbrados de hacer.
O sea, de ahí prácticamente su crítica también por los derechos humanos en China es una crítica muy falsa, una crítica muy incorrecta, cuando ellos siempre aquí ni siquiera ven como derecho humano el derecho a un trabajo, el derecho a seguridad social, el derecho a la salud. Son, según las Naciones Unidas, son derechos humanos, pero no se mencionan, siempre se mencionan solamente los derechos políticos como derechos humanos, pero nunca los derechos sociales. Cualquiera que lee la Carta de las Naciones Unidas sabe muy bien que todos los puntos así están ahí, tanto los derechos políticos como los derechos sociales, pero al capitalismo siempre le gusta buscar solamente lo que a él le interesa y criticar China por los derechos, qué sé yo, de derechos políticos, de congregación de la gente o qué sé yo, de la libertad política, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una crítica falsa cuando no es una crítica completa. Hay que ver entonces también que los chinos, a mí me gustaría ver que los chinos o los cubanos o los vietnamitas vengan aquí en una visita de Estado a criticar que en Alemania, por ejemplo, hay tantos millones de desempleados, que hay 1 millón de personas que viven debajo de los puentes en Alemania, 900.000 personas no tienen casa, en el segundo país más rico del mundo, y eso prácticamente ¿qué es? Si no es una violación de los derechos humanos. Así que con el tema de China hay que ver. Ya, tú mencionaste, claro, el cambio quizás con el tema de Schröder y su relación con Rusia. Claro, Schröder abogaba por o sea, prácticamente él ha tenido muchos errores, el hombre. Su error más grave fue dentro de su gobernación desde el 98 hasta el 2005, fue prácticamente que destruyó parte del sistema social, lo que hoy llamamos Hartz IV, todas esas leyes que desfavorecen a los desempleados, son su idea y la idea también del Partido Verde, que fue su coalición en este tiempo. Claro, por otro lado, en la política exterior, él trató de mantenerse un poco a distancia de los Estados Unidos. En los primeros 3 años de su gobierno le resultó, de ahí vino el 11 de septiembre en Estados Unidos y con eso ya acabó prácticamente el distanciamiento leve, cuidadoso, y había que expresar la solidaridad incondicional con los Estados Unidos, y de ahí Alemania estaba defendiendo, como dice, su país ahora en Afganistán, ¿no? Tenemos que defender a Alemania ahora en Afganistán, envió soldados, etcétera, con el resultado que conocemos. Claro, por otro lado, mencionaste también el tema de Ucrania. No fue Westerwelle, en ese tiempo Westerwelle fue ministro de Exteriores de 2009 a 2013. Ucrania fue 2014, fue Steinmeier, quien es hoy el presidente constitucional de Alemania, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Y este tipo prácticamente llevó a cabo un golpe o ayudó a que se lleve a cabo, hay que decirlo así de esta manera, ayudó a que se pudiera llevar a cabo un golpe de Estado en Ucrania, donde la derecha y la extrema derecha llegaron al poder. Hay incluso un partido que en este tiempo, un partido fascista que formó parte en Ucrania, que tenía una escuela de formación de sus cuadros que se llama Escuela de Formación Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue el ministro nazi, ustedes conocen, de propaganda, y confrontando Steinmeier con eso, de que prácticamente tiene buenas relaciones con un partido que tiene una escuela de formación de su militancia que se llamaba por Joseph Goebbels, dijo que nosotros no tenemos ningún indicio que haya fascistas en el gobierno ucraniano. Sí, que esos son los amigos alemanes de Alemania, pueden ser fascistas. El tipo ese, Navalny en Rusia,
fue traído a Alemania, supuestamente, yo creo que los rusos tienen el servicio secreto pésimo en el mundo porque ni siquiera saben matar bien, tienen el veneno más útil del mundo y no logran matar a ese tipo. Así que este sobrevive y fue traído a Alemania. Los rusos lo llevan prácticamente, lo dejan salir a Alemania y aunque lo habían casi, bueno, lo quisieron matar y tuvo un tratamiento excelente en la mejor clínica en Berlín y puede regresar a Rusia y ahora es el héroe de la política alemana frente a Rusia. Es un tipo fascista abiertamente, que se ha manifestado siempre con los fascistas y lo mismo pasa en Bielorrusia. Ustedes conocen también que todos esos héroes de la libertad en Bielorrusia. Esto digo sin defender al presidente o la política de Bielorrusia. No me interesa en este momento, me interesa en este momento lo que pasa allá en un país donde y por qué se apoya de parte de la Unión Europea y con Alemania como corazón de la Unión Europea. ¿Por qué se defiende a personajes como estos cuestionables en Bielorrusia que también tienen contacto con los fascistas ucranianos o polacos? Así que es muy interesante lo que pasa. Bielorrusia es un país donde todavía hay mucho Estado en la economía y claro, está funcionando y no le puede interesar al capital alemán que haya un país donde todavía hay mucho Estado, aunque no nos guste quizás Lukashenko como presidente con su forma quizás también incluso de las elecciones que pueden haber sido no libres, pero de todas maneras las ganó porque si no se llevó el 80%, se llevó el 70%, no importa, pero las ganó. Y aquí se sigue diciendo que las perdió sin poner ni una sola prueba para eso. Esa es la política exterior de Alemania y la política exterior de la Unión Europea no se diferencia de la política exterior alemana, pero hay uno de los dos, ustedes mencionó el tema de Alemania y Francia. Yo creo que Carmen mencionó el tema de Francia y Alemania y Francia. Ahí sí hay diferencias entre los dos países. Y no nos tiene que gustar Macron como presidente de Francia, pero por otro lado, Francia siempre ha tenido una política más independiente frente a los Estados Unidos. Claro, porque también tiene sus intereses propios, claro, porque tiene intereses en África, que es su propio terreno colonial de antes, por supuesto. Pero interesante es el papel de Francia cuando se trata de temas como Libia y las diferencias que tiene con Turquía, que tiene en varios conflictos, y ahí se ve que el capitalismo, hay contradicciones muy grandes de los países imperialistas, también de los Estados Unidos con otras fuerzas, también con la Unión Europea. Estados Unidos tiene diferencias en los temas económicos, los soportes para la economía, por ejemplo, cuando Trump, loco que sea, pero Trump dijo que la industria automovilística de Alemania es un peligro nacional para los Estados Unidos. Quería decir con eso tiene que acabar y el mercado libre, que el capitalismo siempre perdona, prácticamente no existe cuando se trata de sus propios intereses y cuando otros entran a un mercado propio de uno, entonces ya no hay libertad. Ahí sí que hay que frenar. Y Alemania en este sentido puede ser muy generoso porque quien se mete en el mercado alemán no son muchos que tienen la potencia, pero un país sí, eso es China. China ahora ya viene a Alemania a comprar también algunas empresas y ahí se dice, ay, pero los chinos no pueden comprar. O sea, si españoles o, qué sé yo, franceses vinieran a comprar una empresa, claro, son países democráticos. Los chinos, como no son democráticos, no pueden tener el derecho a comprar. Pero por otro lado, Alemania
utiliza el camino, ¿cómo se llama en español? El camino que han construido desde China por los países asiáticos, en español, ¿cómo se llama? La Seidenstraße. ruta de la seda. Sí, exactamente. Gracias. Y un término, o sea, una parte de ese camino termina en Duisburg, en un puerto alemán. Y ahí llegan hace 10 años, todos los días llegan muchos contenedores a través en trenes. Y de esa manera Alemania tiene mucho vínculo económico con China. Y es por eso, y los liberales, por ejemplo, que aspiran a ser gobierno ahora, defienden mucho el comercio con China, porque ellos saben, ellos están cercanos al capital le interesa esto. Lo demás, el tema de las amenazas o de las discusiones sobre derechos humanos en China, es un tema de los verdes, y los verdes molestan al capital en estas cuestiones porque en realidad China es un mercado muy grande, es el mercado más grande, es el mercado el único en el mundo que crece todavía, aunque ya está un poco bajando, pero sigue creciendo, y China ha sido la locomotora de la economía mundial después de 2010, cuando las economías capitalistas crecen el 1%, el 0,5%, quizás 1,5%, los chinos han crecido el 10%. Y hablamos de 1.600 millones de personas, así que no se puede desdeñar lo que sucede en China. Bueno, han salido muchos temas muy interesantes. También quiero invitarte, Günther, en otras ocasiones para otros encuentros para abordar temas concretos, porque me gustaría seguir profundizando sobre Alemania en sí, también sobre esas relaciones y sobre también incluso el papel en este contexto geopolítico tan interesante que se está desarrollando por el auge de determinadas potencias como China, por las contradicciones entre las potencias imperialistas, como hemos visto, con respecto a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, y también que cada uno al final intenta mirar por sus intereses pese a los lazos de dependencia que tengan. Sí me gustaría comentar, así un poco aprovechando también este encuentro, que el que era el representante de la agencia EFE, que es la agencia de noticias más importante de España, dimitió hace poco de su puesto, el responsable en China, y ha escrito un hilo en Twitter que se puede seguir, él se llama Javier García, donde denuncia que no ha podido soportar las presiones que está teniendo la guerra mediática contra China. O sea, esto no puede ser casualidad que alguien de esa relevancia, que no es un militante político, es un periodista con una trayectoria, considere que la situación es insoportable de las presiones que están recibiendo para generar un discurso constante a través de los medios de comunicación contra China, y que creo que se entiende dentro del contexto que estamos hablando. Y bueno, para ir terminando, con la promesa de que por favor nos encontremos en otras ocasiones, sí nos gustaría que nos comentases qué ocurrió con ese intento de ilegalización del DKP y qué ocurre con el DKP y su futuro dentro del proyecto político en Alemania y de la transformación social para Alemania. Sí, el comisionado electoral nacional decidió en un momento, cuando nosotros ni pensamos eso, decidió quitarnos prácticamente el estatus como partido político, porque la ley dice, o sea, que los partidos políticos tienen que entregar informes de finanzas todos los años, y cuando un partido no lo hace durante 6 años, pierde el carácter de el estatus político del partido. Nosotros siempre entregamos estos informes, pero siempre los entregamos un poco atrasados, generalmente 3, 4 años atrasados, pero nunca más allá de 6 años. Así que nunca se dio el caso que durante 6 años consecutivos habíamos entregado ese informe, sino siempre los entregamos, pero atrasados. Este tipo dijo que eso da igual, que prácticamente entregar más tarde es prácticamente como no entregar. Y nosotros lo vimos, obviamente, lo vimos de manera distinta.
muchos en Alemania lo vieron como nosotros, porque si la ley dice claramente, y la frase es muy clara, quien no entrega, y no entregar no es entregar de manera atrasada, ya, pues fuimos a los jueces, a los jueces constitucionales, ¿no? Y los jueces ahí dijeron que nos dieron completamente la razón, completamente. Dijeron que es prácticamente, no es entendible, o sea, en palabras ya jurídicas, le dieron una bofetada a ese comisionado federal electoral, porque prácticamente no hubo base para lo que él hizo. Además, cuando un partido no entrega puntualmente, se podría sancionarlo. Primero quizás 5.000 euros de sanción y luego 10.000 euros. Pero este tipo quiso comenzar con la sanción más grave, lo cual tampoco está... Prácticamente ahí falta todo equilibrio, o sea, no se puede comenzar con la sanción más grave, ¿no? Cuando un chico llega siempre atrasado al colegio, no se comienza con sacarlo del colegio, ¿no? Se comienza hablando con los padres, se comienza dándole alguna sanción, etcétera, etcétera, y después ya, pero ahí sí, fuera del colegio. Y eso lo que pasó con el DKP, claro, no se podría haber hecho con un partido de centro político, se hace esto con el DKP. Y esto es parte de una estrategia de ilegalizaciones frías, como decimos, porque no fue una ilegalización de parte del gobierno, qué sé yo, sino que hubo prácticamente la idea de quitarnos el estatus político, como se ha hecho también, por ejemplo, con el periódico Junge Welt, que siempre aparece en los informes del así llamado servicio secreto o servicio de la protección de la Constitución, que dicen, alegando que Junge Welt tiene la idea de que la sociedad alemana está dividida en clases. Y quien dice que la sociedad está dividida en clases prácticamente comete un crimen contra los derechos humanos, porque nosotros no queremos que la sociedad esté dividida en clases. O sea, Junge Welt hace lo que todo el mundo ve, lo dice como cualquier organización marxista. Sabemos que Alemania tiene clases. Quien lo dice en voz alta es prácticamente él quien es responsable de esa situación. No es el capitalismo responsable, sino el que dice que es así y lo critica. Dice, o sea, esa es la razón por que Junge Welt sale en los informes del servicio secreto, y por lo tanto hay muchos kioscos, puestos de venta de periódicos que no venden Junge Welt. Se niegan a vender Junge Welt porque dicen, como hay servicio secreto, tenemos problemas después, entonces prefieren no venderlo. Y eso es prácticamente un ataque a la libertad de prensa de un periódico en Alemania que lanza bastantes periódicos. Y si, pongámonos, eso pasara en Polonia, en República, o en Hungría, en Rusia, en China, qué sé yo, que el Estado prácticamente así quita un periódico del mercado de periódicos, ya, o sea, no se puede ni pensar la reacción. Lo mismo pasa incluso con el tema que preguntaste, quienes decidieron que el DKP iba a perder su estatus político. No es solamente el jefe de la Comisión Nacional Electoral, sino los demás partidos políticos que están dentro de su comisión, porque los partidos políticos, pero solamente los grandes, envían a un representante.
y con 10-1 voto votaron por la ilegalización del DKP. Interesante que solamente fue el representante del Partido Verde que nos dio razón a nosotros en este momento, porque dijo que, y él es jurista, él había sido abogado, y dijo que no, la ley no dice eso, no da para la ilegalización. Los demás, no. La Unión Europea hace muchos años critica a Alemania porque son partidos políticos que deciden qué más partidos políticos pueden ir a las elecciones en Alemania. Eso es, si pasara algo así, más o menos quiere hacer Polonia, y ya la Unión Europea ha criticado fuertemente a Polonia por esa actuación. En el caso de Alemania, la Unión Europea ha criticado, pero a voz muy baja a Alemania, porque esa situación no puede seguir así. No es posible que partidos políticos puedan decidir en Alemania, o no debe ser posible, quiénes pueden ir su competencia en las próximas elecciones. Nos parece como, qué sé yo, perdón Arturo, pero eso es República Bananera, ¿no? O sea, esa idea de que los partidos grandes pueden decidir qué partidos pequeños también pueden ser sus competencias y quiénes no. Bueno. Entonces, finalmente pudimos, también gracias a la solidaridad internacional, nacional e internacional, tuvimos mucha solidaridad de muchos partidos políticos, no solamente de izquierda o de comunistas, sino más allá de esto. Tuvimos mucha solidaridad frente a esta situación. Y ganamos la batalla, pero no va a ser la última, porque al capital nunca le puede interesar que los comunistas estén ahí. Hay que recordar que en la tan libre y democrática Alemania, el Partido Comunista de Alemania, el viejo KPD, es ilegal desde 1956. El partido nuestro solamente es un partido que no puede ser partido sucesor, sino nos obligaron a cambiar programática, etcétera, etcétera, y somos un partido nuevo desde 1968, pero el KPD sigue ilegal en Alemania. Y el problema es que a través de la jurisdicción, o sea, ¿cómo se llama?, de lo que los jueces constitucionales alegaron contra el KPD, hasta hoy todas las organizaciones de la izquierda están prácticamente salen en los informes del servicio secreto, porque todos podrían ser sucesores abiertos o camuflados del KPD. Entonces, esa es la base política y jurídica de la persecución y de la investigación desde nuestra visión ilegal de nosotros. Están en mi teléfono, están en mi computadora, están con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Están en todas partes los tipos esos del servicio secreto y tienen derechos según la legislación. Y todo esto se basa en la ilegalización del KPD. Un pequeño paréntesis para que nos continúe sobre la perspectiva del DKP. Interesantísimo que la gente entienda las circunstancias en las que vive el DKP y otras organizaciones comunistas en Alemania. Es que como producto de esta jurisprudencia de la Corte en aquel momento que ilegaliza al KPD, como bien señala Günther, todas las otras organizaciones están bajo vigilancia, y se da también otra medida jurídica completamente legal, entre comillas, que es el Berufsverbot, que yo creo que es algo casi solamente exclusivo de Alemania, que es la ilegalización o la prohibición de ejercer tu profesión por motivos políticos. Esto le prohibió a profesores de universidad, profesores de escuela y otros profesionistas ejercer su profesión simplemente por ser comunistas y por considerarlos un peligro de que transmitan esas ideas a las nuevas generaciones. Y eso se añade aparte a, como dice Günther, que solo los pequeños partidos
están bajo ciertas condiciones. En el caso de nuestro estado, Turingia, no nos presentamos a la elección precisamente porque era necesario, solo aplica para estos partidos pequeños, que juntásemos 2,000 firmas de ciudadanos comunes y corrientes para que simplemente nos dieran la posibilidad de entrar a la elección. Y si uno considera que nos están espiando, que todo mundo sabe quién firma y quién otorga su apoyo al DKP, pues es muy raro que las personas que no son militantes, sino simplemente simpatizantes, quieran dar su nombre, su dirección y su firma. Entonces, eso es algo sui generis de Alemania. Y bajo estas condiciones es que Günther nos puede seguir explicando ahora cuáles son las perspectivas, ¿no? O si quieres añadir algo tú, Carmen, disculpa. Bueno, yo solamente quería preguntar, hace poco fue la cumbre de la CELAC y no vi que la CELAC se reuniera para sacar una declaración sobre los derechos civiles y políticos en Alemania. Debería a lo mejor de haberlo hecho como la Unión Europea sí que lo hace, para hablar, por ejemplo, de Venezuela, de Cuba o de Nicaragua. Simplemente era un comentario porque es llamativo lo que estáis diciendo y parece que si se hacen en determinados países, en el caso de España también hay aberraciones semejantes, si se hacen en determinados países son naturales o están dentro de la lógica democrática y en cambio en otros países no se les permite mucho menos, por mucho menos ya son dictaduras terribles y a lo mejor simplemente lo que han hecho es detener a un manifestante, pues por eso algunos países son dictaduras terribles y organismos regionales como pueda ser la Unión Europea sacan declaraciones contra esos países, pero como he dicho, en la cumbre de la CELAC no vi ninguna declaración condenando la falta de derechos civiles y políticos, en este caso en Alemania, por ejemplo. Bueno, habría que discutir o tomarse tiempo para lo que es democracia. ¿Qué es democracia? Democracia aquí está unido fuertemente a la idea del mercado libre. O sea, ya no es democrático un país cuando no tiene el mercado libre. Yo me pregunto qué tiene que ver una cosa con la otra. Lo uno es economía, lo otro es política, no tiene que ver. O sea, la República Democrática Alemana era democrática en el sentido de la posibilidad de la gente de ejercer su dominio sobre los medios de producción que eran de todos. Esto para mí es democrático. Si lo veo solamente desde el punto de vista de derechos políticos, faltaron bastantes derechos políticos en la RDA, es verdad. Y hoy creo que el socialismo sería distinto, que lo habíamos hecho antes. Por otro lado, nunca hay que dejar de lado que era Guerra Fría y las cosas no eran no era un chiquero, ¿no? O sea, era una cosa seria de que ahí se enfrentaron en Alemania, en las dos partes alemanas, se enfrentó la OTAN con la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, así que prácticamente no era posible dar todos los derechos democráticos. Pero yo quería ir o llegar a tal punto en la discusión de que el capitalismo, la democracia aquí está unido al mercado libre, o sea, al capital. El capitalismo en sí nunca puede ser democrático, nunca es, ni lo quiere ser. Pero se permite un sistema donde se pueden elegir partidos. Y nosotros en la edición de hoy de nuestro periódico semanal dijimos, al capital le da igual quién gobierna debajo de él. En esta constelación de los socialdemócratas, democristianos, verdes, liberales, no importa, el capital sigue siendo el quien gobierna, pero se permite el lujo de tener un gobierno. Ya no es el tiempo del absolutismo donde el rey decidía todo, pero el capital prácticamente, el sistema es fuerte en ese sentido, es muy fuerte. Se puede hasta permitir que haya un partido comunista. A veces no, a veces sí. En el tiempo cuando ilegalizaron el KPD, no se pudieron permitir, porque el KPD era el único partido que ya hizo frente al ingreso de la Alemania federal, a la OTAN, al militarismo, etcétera, etcétera. Y tuvo bastante gente, mucha militancia, etcétera.
y bastante poder y se legalizó. Hoy en día el DKP es débil relativamente, así que se puede permitir y dicen, bueno, hasta un partido comunista tenemos. Pero parece que no a todo el mundo le gusta esa idea, así que al menos al jefe de la Comisión Federal Electoral alemana no le gustó esa idea de que haya un partido comunista en este país. Pero yo creo que también esto refleja un poco el miedo que ellos tienen. No tienen miedo de un partido comunista fuerte, pero tienen miedo de que la gente algún día puede estar harta del sistema, porque el sistema no tiene respuesta a los problemas sociales, no tiene respuestas a los problemas ambientales, no tiene respuesta, sino crea problemas de refugiados, porque lleva sus guerras a todas partes del mundo y después vienen, obviamente los refugiados necesariamente vienen y tampoco hay solución a ese problema. Prácticamente ningún problema tiene solución en el capitalismo, porque el capitalismo siempre necesita crecimiento económico y a la gente, al menos en Alemania ahora, es interesante, casi todos dirían, como no tenemos dos tierras, tenemos una sola, no puede haber un crecimiento eterno, no puede haber. Quizás menos los que votan por los liberales, el propio FDP, pero los demás, todos dirían, sí, es cierto. Lo que no dicen o todavía no piensan es que, bueno, crecimiento está ligado necesariamente al capitalismo, entonces hay que superar el capitalismo. Ajá. Muchos dicen, sí, hay que superar el capitalismo, pero no dicen qué viene después, no dicen, tiene que ser socialismo. Para ellos a veces la palabra capitalismo es lo que va más allá del mercado libre. El mercado libre está bien, o lo que aquí se dice el mercado libre social, soziale Marktwirtschaft. O sea, economía del mercado social se llama esto aquí. Es interesante, la gente piensa que capitalismo es algo malo, la economía del mercado es algo positivo. No sé de dónde viene esa idea, pero está prácticamente muy profundo dentro de la gente. Así que la gente dice, no, el capitalismo es malo. No, a mí no me gusta. Pero socialismo, no. O sea, prácticamente la conciencia de que nunca puede haber una tercera vía entre capitalismo y socialismo, siempre hay o esto, o formas mezcladas puede haber, pero como en China, como vemos, pero entonces está claro definido, esas son formas capitalistas de producción y las otras son formas socialistas de producción. Pero no puede haber una mezcla entre las dos economías, o sea, no puede haber una tercera vía. Y tenemos la tarea de explicarles a la gente que eso es así. Es una tarea muy marxista que en España igual toca y es también muy complicado. Claro, en España los comunistas históricamente han tenido un papel, al menos después, o sea, como fuerza de resistencia contra Franco, han tenido un papel muy importante y esto prácticamente se llevó para acá históricamente, pero yo creo que en los últimos años tampoco ya no es el papel que los comunistas habían tenido antes y la lucha de nosotros en todas partes creo que es muy complicada, muy complicada. Y es una cuestión de concientización de la gente sobre los temas de necesidades, de cual prácticamente el capitalismo no puede seguir así que hay que ir por el socialismo. Darle, qué sé yo, qué nombre, pero hay que socializar los medios de producción. Eso es muy importante. Y de ahí prácticamente la tarea del DKP pasa por eso, pero estamos agrupando fuerzas, estamos recuperándonos del golpe terrible hace más de 30 años, cuando yo me acuerdo muy bien, yo estaba ya antes en el partido y cuando un
ya veterano del partido en 1990 nos dijo: camaradas, ahora necesitamos al menos 20 años para recuperar las fuerzas. Y pensamos, 20 años, caramba. Ya pasan 30 años, estamos peor como hace 10 años, cuando ya pasaron los 20 años. Y lo que pasa es que lo más terrible en Alemania es que nos callan, nos están callando completamente. Prácticamente no existimos en los medios de comunicación. Eso es mucho peor que hablar mal de nosotros, porque la gente sabe que los medios de comunicación en muchos casos mienten. Y cuando hablan mal de los comunistas no pueden ser tan malos, quizás, pero no hablan de nosotros. Y para nosotros es interesante que interesante y también frustrante que en los medios, en las elecciones, mucha gente dice: ¿y qué significa DKP? ¿Qué significa esto? Ah, comunismo. ¿Y comunismo qué es? O sea, ya quizás ya incluso ya no son tan agresivos como antes, los más viejos, sino que los jóvenes ni saben qué somos y quiénes somos. Y eso es casi peor. Eso da posibilidades porque nos escuchan un minuto o dos y después se van porque no les parece interesante el tema. Pero eso tiene ventajas y tiene desventajas. Yo creo que la desventaja es más grande. Prácticamente tú no estás en los medios de comunicación, no estás en los periódicos, no apareces. Solamente cuando nos ilegalizaron, ahí pasó por los medios hasta por la televisión que los comunistas no pueden ir a las elecciones, como una victoria, ¿no? No. Y después, cuando la Corte Constitucional Federal dijo que sí, claro, que el DKP es un partido legal, ha hecho todo bien y no hay ningún problema por ir a las elecciones, ya solamente la mitad de los medios de comunicación anunció esto, obviamente. Pero yo vi que ustedes en la página web de la comuna han mencionado el caso y agradecemos mucho la solidaridad por el tema. Para eso estamos. Y muchísimas gracias, Gunther, y muchísimas gracias también por la labor que realizáis como habitantes del mundo, porque creo que los que luchan por transformar el estado actual de las cosas no tienen realmente nacionalidad, estamos unidos por algo mayor, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias y espero que, como he dicho antes, nos veamos en otra ocasión también para abordar esos temas concretos que han ido saliendo, que cada uno de ellos daría para estar horas. Entonces, pues, nos organizamos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que un punto de partida para seguir esto podría ser la conformación del nuevo gobierno. Se va a demorar al menos 2 meses, quizás 3. Se ha dicho que posiblemente la canciller Merkel nos va a leer el saludo navideño todavía, porque en 3 meses, porque parece que eso se ha de demorar harto tiempo para conformar un gobierno. Vamos a pasar quizás duras negociaciones entre los liberales y los verdes, y luego cuando ellos se hayan puesto de acuerdo, vienen las ofertas de los partidos grandes, quien ofrece más, y este será entonces el jefe de gobierno, o los socialdemócratas o los democristianos. Sería cómico y trágico si los democristianos, con esta derrota histórica, con sus 24%, puedan ser jefe de gobierno, pero bueno, al capital le interesa más este tipo de gobierno que el gobierno socialdemócrata, sin amenazar los intereses del capital. Pero cosas como privatización de la renta con los liberales y los democristianos en el gobierno son cosas prácticamente hechas. Los verdes tampoco están en contra de esta idea. Y para eso quizás le interesa al capital de que los socialdemócratas no lideren ese gobierno. Pero en el resto de los temas yo creo que no hace mucha diferencia. Bueno, puede ser que entonces para diciembre, o sea, como ustedes inviten, o podemos
ir profundizando otros temas también. Para mí ha sido interesante y es interesante ver el punto de vista también desde España o las ideas que se tienen desde España sobre Alemania. Y incluso tenemos muchos españoles que han venido a vivir a Alemania, muchos. Yo conocía bastantes también de ideas de izquierda, de ideas comunistas, incluso conocí uno la semana pasada. Y vienen a trabajar porque la situación laboral en España parece que todavía es bastante precaria y bueno. Bueno, también señalar que la mayor parte de nuestro público también es de Latinoamérica, de México fundamentalmente, como Arturo, y bueno, también un saludo a las personas que sigan esta entrevista desde Latinoamérica, además de la gente que lo siga desde España o desde Alemania o de donde estén. Y sí, creo que es importante y también profundizar sobre Alemania, porque por las cuestiones también de política internacional, a veces Alemania se ha quedado eso es como un ítem relacionado con la Unión Europea, pero parece que no hay detrás un pueblo, que no hay detrás una situación social, política, y creo que sí que es importante conocer Alemania, conocer al pueblo alemán y conocer las luchas de Alemania, además de conocer el papel que tenga Gran Capital alemán dentro de la conformación del mundo, ¿no? Así que muchas gracias, Junter, muchas gracias, Arturo, una vez más, y nos vemos pronto, cuando la conformación del gobierno como mínimo, si no antes. Gracias, Carmen, gracias, Arturo, y gracias a todos los que han escuchado. Gracias a todos, gracias Gunther, gracias Carmen. Jamendo.com